Buenos días, queridos amigos de mi corazón. Estamos de regreso con nuestra humilde lectura del libro de los mediums. Estamos en las manifestaciones visuales y en la parte donde hablan del ensayo teórico acerca de las apariciones y los espíritus glóbulos. Bueno, las manifestaciones más comunes de apariciones tienen lugar durante el dormir, a través de los sueños. Son las visiones. No nos proponemos analizar aquí todas las particularidades que los sueños presentan. Resumiremos diciendo que estos pueden ser una visión actual de las cosas presentes o ausentes, una visión retrospectiva del pasado y, por último, en algunos casos excepcionales, un presentimiento del futuro. Muchas veces, además, son cuadros alegóricos que los espíritus ponen delante de nosotros para darnos avisos útiles o consejos saludables en caso de que sean espíritus buenos, o para inducirnos a cometer algún error y halagar nuestras pasiones, si son espíritus imperfectos. La teoría que expondremos a continuación se aplica tanto a los sueños como a todos los demás casos de apariciones. Creemos que estaríamos ofendiendo el buen sentido de nuestros lectores si nos detuviéramos a refutar todo lo que hay de absurdo y ridículo en lo que vulgarmente se denomina interpretación de los sueños. Las apariciones propiamente dichas se producen en estado de vigilia, cuando se goza de la plena y completa libertad de las facultades. Por lo general, se presentan con una forma vaporosa y diáfana, en ocasiones vaga e imprecisa. A primera vista suelen ser una claridad blanquecina, cuyos contornos se van delineando poco a poco. Otras veces las formas están claramente acentuadas y se distinguen hasta los menores rasgos de la fisionomía, al punto que se pueden describir con gran precisión. Las maneras del aspecto son semejantes a los que tenía el espíritu cuando vivía. Como puede adoptar cualquier apariencia, el espíritu se presenta con la que más le sirve para que lo reconozcan, si ese es su deseo. Así pues, aunque como espíritu ya no tenga ningún defecto corporal, se mostrará lisiado, cojo, jorobado, herido, con cicatrices, si eso fuera necesario para probar su identidad. El espíritu de Esopo, por ejemplo, no es deforme, pero si lo evocáramos como Esopo, por más existencias que haya tenido después de aquella, aparecería feo y jorobado, con su vestimenta tradicional. Una particularidad notable de las apariciones es que, salvo en circunstancias especiales, las partes menos destacadas son los miembros inferiores, mientras que la cabeza, el tronco, los brazos y las manos siempre aparecen nítidamente. A eso se debe que casi nunca se los vea caminar, sino que se deslizan como sombras. En cuanto a la ropa, consiste por lo general en una vestidura cuyos paños terminan en largos pliegues fluctuantes, que se completa con una cabellera ondulante y graciosa. Así es, al menos, la apariencia de los espíritus que no han conservado nada de las cosas terrenales. En cambio, los espíritus vulgares, los de las personas que conocimos aquí, generalmente se presentan con la vestimenta que usaban en el último periodo de su existencia. Muchas veces, los espíritus muestran atributos característicos de su grado de elevación. Los que son considerados ángeles presentan una aureola o alas, mientras que otros son portadores de las señales que recuerdan sus ocupaciones terrenales. Así, un guerrero podrá aparecer con su armadura, un sabio con libros, un asesino con un puñal,
etc. El semblante de los espíritus superiores es bello, noble y sereno. La apariencia de los más inferiores denota algo feroz y bestial y a veces muestra incluso los vestigios de los crímenes que cometieron o de los suplicios que padecieron. La cuestión de la ropa y de los objetos accesorios con que los espíritus aparecen es quizás la que más sorprende. Volveremos a esa cuestión en un capítulo especial porque se relaciona con otros hechos muy importantes. Dijimos que las apariciones tienen algo de vaporoso. En algunos casos podríamos compararlas con la imagen que se refleja en un espejo sin azogue, pues la nitidez de esa imagen no impide que se vean los objetos que se encuentran detrás de ella. Por lo general, de ese modo es como las perciben los mediums videntes. Ellos las ven ir y venir, entrar en un aposento o salir de él, circular entre la multitud, como quien participa activamente de todo lo que se hace alrededor suyo, interesándose en ello y escuchando las conversaciones. De ese modo se comportan al menos los espíritus más comunes. Con frecuencia se los ve aproximarse a una persona para inspirarle ideas o ejercer alguna influencia sobre ella, consolándola si son espíritus buenos o burlándose si son malos, y se muestran apesadumbrados o satisfechos de los resultados obtenidos. Se trata, en una palabra, del acompañamiento del mundo corporal. Así es ese mundo oculto que nos rodea, dentro del cual vivimos sin darnos cuenta, del mismo modo que vivimos también sin darnos cuenta de entre las miríadas de seres del mundo microscópico. El microscopio nos ha revelado el mundo de los infinitamente pequeños de cuya existencia no sospechábamos. El espiritismo, con la ayuda de los medios videntes, nos reveló el mundo de los espíritus, que a su vez también constituye una de las fuerzas activas de la naturaleza. Con la ayuda de los medios videntes hemos podido estudiar el mundo invisible, conocer sus hábitos, así como un pueblo de ciegos puede estudiar el mundo visible con la ayuda de algunos hombres que gocen de la facultad de ver. Cuando el espíritu desea o puede aparecerse, adopta a veces una forma más definida aún, con todas las apariencias de un cuerpo sólido, al punto de causar una ilusión completa y hacerle creer al observador que tiene delante de sí a un ser corporal. Por último, en algunos casos, y bajo el dominio de determinadas circunstancias, la tangibilidad puede tornarse real, y es decir, que es posible tocar, palpar la aparición, sentir en ella la misma resistencia, el mismo calor que en un cuerpo vivo, lo que no impide que se desvanezca con la rapidez del relámpago. En esos casos, la presencia del espíritu no solo se nota con la vista, sino también con el tacto. Si bien la aparición simplemente visual se podía atribuir a la ilusión o a una especie de fascinación. La duda ya no es posible cuando se logra sujetarla, palparla, y cuando ella misma nos sujeta y nos abraza. Los hechos de apariciones tangibles son los más raros. No obstante, los que han ocurrido en estos últimos tiempos, por la influencia de algunos mediums poderosos y cuya autenticidad ha sido reconocida por testimonios irrecusables, prueban y explican aquellos otros hechos que la historia refiere acerca de personas que después de muertas se mostraron con todas las apariencias de la realidad. Además, como ya lo hemos dicho, por más extraordinarios que sean estos fenómenos, pierden completamente el carácter de maravillosos cuando se conoce de qué manera se producen y cuando se comprende que, lejos de representar una derogación de las leyes de la naturaleza, no son otra cosa que una nueva aplicación de esas leyes.
Por su naturaleza y en estado normal, el perispíritu es invisible. Comparte ese estado con una cantidad de fluidos que sabemos que existen, aunque jamás los hemos visto. No obstante, puede también a semejanza de ciertos fluidos experimentar modificaciones que lo vuelven perceptible para la vista, ya sea por medio de una especie de condensación o bien debido a un cambio en su disposición molecular. En ese caso, se nos presenta con una forma vaporosa. La condensación puede alcanzar un grado tal que el perispíritu adquiere las propiedades de un cuerpo sólido y tangible, aunque es capaz de recuperar instantáneamente su estado etéreo e invisible. Podemos entender ese efecto si los comparamos con el del vapor, que pasa de la invisibilidad al estado brumoso, luego al estado líquido, a continuación al sólido y viceversa. Esos diferentes estados del perispíritu son el resultado de la voluntad del espíritu y no de una causa física exterior, como en el caso de nuestros gases. El espíritu se nos aparece cuando ha puesto a su perispíritu en el estado necesario para tornarlo visible. Sin embargo, para eso no basta con su voluntad, pues la modificación del perispíritu se opera mediante su combinación con el fluido propio del medium. Ahora bien, esa combinación no siempre es posible, lo que explica por qué la capacidad de ver a los espíritus no es general. Así no basta con que el espíritu quiera mostrarse, tampoco alcanza con que una persona quiera verlo. Es necesario que los dos fluidos puedan combinarse, que haya entre ellos una especie de afinidad. También es probable que la emisión del fluido de la persona tenga que ser suficientemente abundante para operar la transformación del espíritu, entre otras condiciones que desconocemos. Por último, es preciso que el espíritu obtenga el permiso para hacerse ver ante cierta persona, lo que no siempre se le concede, o que solo lo obtenga en determinadas circunstancias, por motivos que no podemos apreciar. Otra propiedad del perispíritu inherente a su naturaleza etérea es la penetrabilidad. No hay materia que sea un obstáculo para el perispíritu. Las atraviesa todas, como la luz atraviesa los cuerpos transparentes. Por eso no existe un solo lugar cerrado que sea capaz de impedir la entrada de los espíritus. Ellos visitan al prisionero en su celda con la misma facilidad con que visitan a un hombre en pleno campo. Las apariciones en el estado de vigilia no son raras ni constituyen una novedad. Se han producido en todos los tiempos y la historia las registra en un gran número. Con todo, no precisamos remontarnos al pasado, pues en la actualidad ocurren con mucha frecuencia. Muchas de las personas que las presenciaron las tomaron en un primer momento por lo que se convino en llamar alucinaciones. Las apariciones son frecuentes, sobre todo en los casos de muerte de personas ausentes que vienen a visitar a sus parientes o amigos. Muchas veces no tienen un objetivo determinado, pero en general podemos decir que los espíritus que se aparecen de ese modo son atraídos por la simpatía. Examine cada uno de sus recuerdos, pues es bastante reducido el número de personas que no conocen algunos hechos de ese género, cuya autenticidad no puede ser puesta en duda. A las consideraciones precedentes agregaremos el examen de algunos efectos ópticos que han dado origen al singular sistema de los espíritus glóbulos. Bueno, amigos, queridos, hoy terminamos nuestra lectura. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Dios los bendiga a todos.